Hola, bienvenido a todos ustedes a nuestro primer capítulo de nuestro podcast, Transformando tu Escuela Digital. Si piensas en tu etapa educativa, ¿qué rol jugó la educación en los distintos niveles en quien eres tú hoy? Hoy nos acompaña alguien que no solo cree en la educación, sino que decidió meterle tecnología para que más chicos puedan acceder a ella y tener oportunidades reales. Bienvenido, Kenny. Cuéntanos más de ti, por favor. Hola, Naut, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias también por la invitación a este espacio educativo. Sí, bueno, soy Kenny Lazo, vivo en la ciudad de Lima, nací en Arequipa, soy de profesión abogado, pero ya en los últimos 5 o 6 años de mi vida le he dedicado tiempo a desarrollar emprendimientos, proyectos de innovación, tecnología y siempre el tema educativo ha estado muy presente también. Genial. Hoy, en este primer capítulo, vamos a hablar sobre los retos de la educación digital en Latinoamérica. A veces se habla de América Latina como si fuera uno solo, pero tú y yo, Kenny, sabemos que enseñar en Lima, en Bogotá, en La Paz, en Ciudad de México, no es lo mismo. ¿Qué desafíos son comunes y cuáles sientes tú que son solo únicos según el contexto? Sí, tú bien lo has dicho. Tenemos muchas similitudes como países latinoamericanos, sin embargo también muchas también diferencias y eso también lo podemos ver en nuestro país. Es un país muy diverso, con una geografía muy interesante. De hecho, tenemos miles de microclimas en nuestro territorio. Y lo interesante es que a veces estás llegando a una zona de la sierra, avanzas 3 horas más y todo se convierte en selva. Entonces tenemos un país muy diverso y los retos sobre todo a los cuales nos enfrentamos los que desarrollamos temas educativos, y creo que eso todos los pueden también observar, básicamente tienen que ver, por un lado, el tema de la infraestructura. Y esto abarca tanto las vías de comunicación, ya podemos hablar de otro nivel como el tema de acceso a Internet, computadoras, que cada vez se va desarrollando trabajos para disminuir, digamos, esta brecha. Sin embargo, todavía es una limitante que se tiene, ¿no? En el día a día, la parte de la infraestructura. Otro punto importante cuando nosotros queremos llevar la parte de educación que está ligada al tema de desarrollar pensamiento computacional en los estudiantes, entonces es justamente la formación. Entonces, todavía estos temas no se están logrando desarrollar muy profundamente. Entonces, tenemos una arista de infraestructura, una arista educativa, y un tercer punto que podríamos agregar es la parte política, que también es importante que se dé para que genere un entorno de viabilidad, de inversión, de discusión pública también de la importancia de la educación. Y esto, si bien es cierto, también está avanzando. Yo puedo hablar del tema del pensamiento computacional que está ligado a la ciencia de la computación, que en Perú todavía, digamos, no es un curso o una materia como tal, como ya está ocurriendo en otros países, y que está incluido dentro de la currícula. Entonces, también es, digamos, un aspecto todavía por el cual se debería de trabajar. Así que sí, si bien es cierto, somos diversos, pero creo que compartimos en Latinoamérica estos grandes retos, justamente por el tema también que tenemos de, de considerar dentro de nuestro territorio a diferentes lugares geográficos, también a lugares donde a veces para acceder a ellos hay que caminar y llegar en una balsa o en un pequepeque en la zona de la selva, por ejemplo.
Entonces, que son muy parecidos también a otros contextos en toda Latinoamérica, es creo algo que compartimos todos como países hermanos. Gracias, Kenny. A propósito de eso, tú que ahora último has estado viajando y has estado en otros países, cuéntanos por favor tu experiencia o qué buenas prácticas has visto a raíz de esto, por favor. Sí, bueno, estuve en Estados Unidos en el área que le llaman Silicon Valley, que es justo un lugar donde se han gestado muchas empresas de tecnología que hoy lideran los mercados como Google, Facebook, Apple. También está ahí la sede no recuerdo el nombre ahorita, pero es justo la compañía que ahora está liderando en todo el tema del desarrollo de los microchips, también Intel y otras grandes compañías así de tecnología. Nvidia, ya me acordé. Entonces, lo interesante creo que de aprender de esos ecosistemas es que han nacido sobre todo por un impulso educativo, liderado en gran parte, digamos, por la Universidad de Stanford, donde profesores incentivaban, por ejemplo, a sus estudiantes a que en su proyección profesional no solo piensen en trabajar para una compañía, sino que empiecen a desarrollar soluciones con la finalidad de poder crear sus propias compañías. Y de ahí es donde nace HP, por ejemplo, que de hecho es como una de las empresas más icónicas y se tiene dentro de la casa donde nació HP, por eso muy conocidos son los garajes allá, que se dice que ahí es donde empezaron las compañías inicialmente. Entonces se ve un trabajo educativo que se tiene respaldado por las universidades que desarrollan investigación, que promueven también la inclusión de otras personas de varias partes del mundo. Entonces se comienza a generar una riqueza de conocimientos y ahí es donde aparecen también los inversionistas, el flujo de capital que también está respaldado por el gobierno, que realiza diferentes inversiones, el entorno que genera una especie de ecosistema de confianza hasta cierto punto también, que es muy importante para los negocios, este tema de poder desarrollar redes informales de confianza es también otro factor que creo ha ayudado mucho a que esta zona de la bahía crezca en ese sentido. Entonces, algo que hemos visto es que siempre se nota que están en constante prueba y error, en constante ganas de comerse el mundo. Entonces, puedes ver que, por ejemplo, por las calles de San Francisco pasan los vehículos, estos autónomos que se manejan por sí solos, que los veías en las películas, ahora los ves en vivo y en directo, y ellos empezaron con pruebas pequeñitas, es decir, un prototipo pequeño en Google por Waymo, y luego esto evolucionó y ahora se ha convertido en una compañía que incluso brinda el servicio de taxi. Entonces creo que una mentalidad que se tiene y que es muy interesante de aprender es esto de ir creando, validando y de pensar por qué no con esto puedo impactar el mundo. Eso creo que es un aprendizaje muy interesante. Y en temas educativos, ellos, nuestro mayor partner en educación en ciencia de la computación, trabaja con 13 estados de los Estados Unidos. Curiosamente, el estado de California no ha hecho un cambio en su currícula como tal, para niños específicamente, pero sí otros estados vienen trabajando ya como me contaban los de Utah, por ejemplo, que ya y otros más están muy fuertemente trabajando el tema de ciencia de la computación desde la escuela. Wow, entonces sí has tenido un viaje lleno de grandes experiencias y bastante conocimiento. Gracias por compartirlo, Ken. Ahora, por favor, cuéntanos cómo nace Code en Micol. ¿Qué te hizo ver que si faltaba algo, si había algo que hacer, algo distinto que hacer, por favor? Sí, justamente con la idea de poder ayudar a que nuestro país se convierta también en un ecosistema, digamos, como el de Silicon Valley, en el sentido en el que se desarrollan innovaciones, emprendimientos y que estos tengan base tecnológica. Entonces vimos que la parte educativa era muy importante para lograr esa transformación en una nueva generación que pueda desarrollar esta clase de soluciones.
y nos dimos cuenta que en el colegio, que es la parte principal para que una persona ya crezca con una base sólida o una idea de lo que es el mundo, no se estaba brindando este acercamiento, esta habilidad y esta educación. Entonces, escuchamos en Estados Unidos una campaña que se llama La Hora del Código, que justamente tiene como propósito acercar a cualquier persona, sobre todo a estudiantes, al mundo de la ciencia y la computación, tomando en cuenta que los trabajos del futuro, los trabajos actuales, están muy ligados a tecnología, a ciencia de datos, al machine learning, a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas, al cloud computing que le dicen, al big data, ¿no? A la administración de la data. Entonces, eh, teníamos que empezar a ayudar a los estudiantes a entender esto y la campaña La Hora del Código tiene como ese propósito, enseñar de manera básica, en tan solo una hora, los fundamentos de la ciencia de la computación, crear un proyecto con programación y de esa manera hacer notar que no es difícil, no es algo muy alejado y que alguien que le interese crear puede participar también de esta revolución o incluso si es que vas a dedicarte a hacer, por ejemplo, no sé, a un estilista de modas, hoy en día con tecnología puedes hasta diseñar, crear toda industria está siendo afectada por el software. Entonces es también como, digamos, una alfabetización que se tiene que cumplir. Entonces hicimos eso en mi ciudad, en Arequipa, y luego esto nos dimos cuenta que puede evolucionar. Lo hicimos mediante un concurso del Ministerio de la Producción, ganamos el concurso y eso nos permitió durante todo un año validar, mejorar la propuesta, investigar, hacer alianzas. Últimos 5 años ya siendo sostenibles, trabajando con un partner internacional, con fondos extranjeros, con unas empresas. Entonces, creo que poco a poco el ecosistema educativo como tal se ha ido dando cuenta de la importancia y estamos en esa ecuación listos para ayudar a más lugares, a más organizaciones gubernamentales también. Entonces estamos muy contentos de que poco a poco ya se empieza a discutir esto y se empiezan a tomar acciones, ¿no? Que es lo más importante. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que todo siempre se debe llevar a la acción y debemos de tener al final algo palpable, concreto, tú sabes, ¿no? Que, que se pueda dilucidar en algo real, que es lo que buscamos. Ahora, Kenny, ¿qué es lo que casi nunca se habla cuando se dice educación digital? ¿Qué parte se está quedando fuera del discurso? Es una pregunta muy interesante. Me invitaron también hace unos meses atrás a una mesa de trabajo de la UNESCO. La semana pasada he participado de un encuentro que organiza Es Hoy en Perú, que es una organización que desarrolla esfuerzos con tal de poder tomar acciones respecto a los trabajos del futuro. Entonces es un conglomerado de organizaciones que presentan estudios y ha sido muy interesante. Pero el tema que no se está justamente tocando en esta clase de debates, que creo que es importante incluirlo en la discusión, que quizás lo manejan con otros términos, pero hoy ya se conoce qué términos son. ¿Y a qué me refiero? A que para entender qué está pasando en el mundo de la tecnología, por qué es que ahora puedo escribir un texto y me generan una imagen, hasta un video, o sea, qué hay detrás de toda esa transformación? Entonces es importante entender la disciplina que está afectando todas esas transformaciones. Si yo quiero entender por qué es que cuando me hago una herida, automáticamente se me comienza a secar, y la herida comienza a generarse una costra y luego se cura, hay una razón detrás, ¿no? Y en el colegio nos han enseñado que son las plaquetas, los glóbulos rojos que actúan, entonces tengo un conocimiento de mi cuerpo y de la biología como tal y me permite entender el mundo. Sin embargo, cuando se trata de tecnología, no estamos entendiendo. Y si quiero entender, obviamente, con mayor profundidad, estudio biología, medicina y esos términos, ¿verdad? Y de hecho, en el colegio nos han enseñado al menos un curso de biología,
Incluso yo que he llevado derecho, me han enseñado o al menos un curso de matemática, estadística, economía, que yo podría decir, pero ¿para qué estudio eso? Pero es justamente para entender el mundo, para entender el contexto. Y eso justamente no se está enseñando en las escuelas y salen estudiantes completamente aislados del mundo y pensamos que por solo hecho de que utilizan bien el celular y uy, ellos son nativos digitales y son los mejores jugando videojuegos, pensamos que ya ellos saben de tecnología. Sin embargo, no se está tocando la parte a la que voy, que es la de entender qué es la ciencia que nos ayuda a entender todo lo que está detrás y es la ciencia de la computación. Es un término que no se menciona mucho por X razones que también se pueden conversar, pero el punto es que para entender la ciencia de la computación, y una es el impacto que tiene esta ciencia, los principios que están, cómo funciona la tecnología, que es un primer aspecto. El segundo aspecto es la parte de la persona humana. Para que se cree ciencia de la computación se necesitan dos aspectos, una computadora y una persona que le aporta un sentido de creatividad. Esa parte cognitiva se le está llamando pensamiento computacional. Es cómo absorbo la información, cómo la proceso en mi mente, cómo identifico patrones y cómo luego esto lo puedo implementar en una solución tecnológica. Ese, digamos, es a grandes rasgos el pensamiento computacional. Esa habilidad que es fundamental para entender el mundo, para poder crear también cosas y entender qué está detrás y yo ser parte de la solución de proyectos, no se está desarrollando tampoco. Y tercero, que es la programación, que es mi forma de cómo me comunico con la computadora, que son estos códigos, que es otra parte que, digamos, tampoco se está entendiendo esa lógica que hay detrás. Entonces, eso creo que sería importante que se incluya en la discusión cuando se habla de educación digital, que no solo es la tecnología, porque en estos foros de discusión a veces que me he sentado, la gente dice, sí, pero ¿para qué hablamos de eso si los colegios no tienen computadora? Y yo les digo, pero el pensamiento computacional o la ciencia de la computación no tiene que ver solo con una computadora, sino tiene que ver con tu parte lógica, cognitiva, y eso es una habilidad que se puede desarrollar sin necesidad de una computadora, ya que existen hoy mecanismos, herramientas que nos ayudan a desarrollar esta habilidad con juegos, con fichas dinámicas, para que el estudiante desde edades muy tempranas ya tenga esta forma de solucionar problemas. Tienes toda la razón, que estamos totalmente de acuerdo que debería que el pensamiento computacional no necesariamente tiene que existir, como tú dices, una computadora, sino entender qué hay detrás de eso, cómo funciona, que creo que es la parte más importante. Y como tú bien dices, no solamente como, no es que los niños nacen ahora con esa habilidad para utilizar los dispositivos tecnológicos, todas las nuevas herramientas. Si detrás de eso no hay una lógica, un contexto de dónde viene, cómo se usa, cómo se ha desarrollado, creo que muy poco se puede conseguir. Entonces ahí estamos totalmente de acuerdo, Kane. Ahora, si pensáramos ahora como como una escuela digital, es decir, ¿cómo te imaginas una escuela digital en Latinoamérica que realmente transforme vidas? Mm, una escuela digital, yo creo que debería de tener aspectos de accesibilidad Ujú. para que si va a funcionar de manera digital, entonces pueda alcanzar a la mayor cantidad de estudiantes. Creo que debería de tener alguna consideración incluso offline, es decir, que funcione quizá a través de una aplicación. He visto que ahora hay esfuerzos, por ejemplo, un amigo ha desarrollado como una especie de router donde Ujú. almacena toda la información como si fuera un Encarta que hace años Ah, ya, teníamos, exacto. y eso se distribuye como si fuera un internet, pero es básicamente offline, Un pero ahí empaquetado. almacena mucha información, un empaquetado, y puede llegar a lugares donde no hay conectividad.
Entonces me parece una forma interesante. Entonces creo que una escuela debería de tener ese, esa habilidad. Y dos, creo que debería de considerar la parte de móvil. Ah, mobile. E incluso las de las tablets, porque hoy la gente, sobre todo, incluso hasta niños, se conectan más por el móvil. Entonces debería tener una interfaz o unos juegos o algo con el cual se pueda utilizar con el celular. Creo que es otra parte importante y que obviamente tenga en su línea de desarrollo educativo la parte del pensamiento computacional, que también considero que es fundamental, ¿no? Más Que o de hecho menos. la prueba PISA, por ejemplo, lo va a medir. Es algo, un dato interesante. ¿Podrías Lo va a- volver a mencionar eso, por favor? Porque me parece muy Sí, interesantísimo. sí, la prueba PISA ha mencionado que va a hacer evaluaciones de pensamiento computacional en el 2029. Ah, es un dato Entonces, bastante interesantísimo y para así es. anotarlo también. Hace unos instantes también me comentaste acerca de Machine Learning, inteligencia artificial. Hablando exactamente de inteligencia artificial, pero sin humo, eh, ¿qué crees tú que puede aportar verdaderamente la IA a la educación en nuestra región? Ah, aporta muchísimo, yo creo. Como cualquier otra tecnología, es una herramienta que debemos utilizar para nuestros propósitos, ¿no? Entonces, de por sí yo creo que la IA genera curiosidad. Entonces, creo que esa curiosidad deberíamos de trasladarla al aula para que los estudiantes hoy en día entiendan qué está pasando detrás de la inteligencia artificial, que hoy se ha convertido en conocida porque tenemos una IA generativa, pero siempre la IA ya estaba siendo utilizada de otras formas, ¿no? Pero para que se cree o para que exista una IA, detrás hay una infinidad de cosas que, bueno, yo no soy desarrollador ni nada, pero me quedo sorprendido y poco a poco voy entendiendo también mucho más, pero hay que trabajar redes neuronales, hay que trabajar la parte de machine learning, es decir, de que la máquina, el aprendizaje de máquina, hay que desarrollar algoritmos, hay que tener data. Entonces, varios componentes que están detrás de la IA que nos hacen, primeramente, con esta curiosidad, entender qué hay detrás y cómo es que se puede desarrollar también una inteligencia artificial, si lo queremos hacer en algún momento. Y definitivamente que es una forma muy atractiva para enseñar, por ejemplo, en el aula, cómo funciona ChatGPT. Y yo puedo enseñar en el aula con juegos, dinámicas, preguntas y explicarles el funcionamiento de por qué es que cuando escribo algo, la inteligencia artificial me responde, estas funciones, cuando también el mismo teclado como tal, cuando le doy una orden qué circuitos viajan para que la máquina me entienda qué tipo de letra es la que he apretado. O sea, desde ahí nomás hay toda una secuencia detrás muy, muy interesante. Luego, la inteligencia artificial puede ayudar en la parte educativa mucho a la investigación, mucho a, porque como hay data que puede ser presentada de una mejor manera por la inteligencia artificial, estamos hablando de la generativa, entonces creo que es muy provechoso el que uno pueda solicitar esa información, esa data y entrenarlo a la IA para que te presente casos, para que te pueda armar también tus sesiones de aprendizaje, para que tengas la información un poco más a tu estilo, por decirlo de algún modo. Entonces, creo que ese es un gran beneficio para cualquier educador y para la educación, tener la información un poco más digerible. Y ya la teníamos con Google, pero ahora lo tenemos como que a lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, quiero que me hagas tal estudio y que en ese estudio solo se concentre en la educación digital en Latinoamérica, no sé, pum, y que consideres estos cuadros y que consideres solo esta población. Entonces tenemos esa facilidad hoy en día y otras IAs que incluso están siendo más especializadas y que con las cuales puedes incluso acceder a papers, a estudios. Entonces, yo creo que por ese lado hay un potencial enorme para poder utilizar. Y ya
en temas tecnológicos se puede también utilizar como, por ejemplo, hoy se están poniendo de moda los agentes de inteligencia artificial. Entonces uno le puede preguntar a la gente que uno crea, de acuerdo a la información que desee, algunos temas ligados, no sé, a una materia. Por ejemplo, soy el profesor de matemática y mis estudiantes, o de lenguaje, historia, me quieren preguntar, pues, a las 11 de la noche. Puede ingresar a esta gente y la gente tiene, como tiene toda la información, entonces les va respondiendo y ya tienen la información rápida y no me están molestando, digamos, 11 de la noche. No sé. Entonces puedo crear ese tipo de De propuestas asistente, como estos chats de asistentes virtuales, ¿no? Por ejemplo. por supuesto. Eh, ya yendo casi al cierre, desde tu experiencia, ¿qué diferencia a una escuela digital que solo sube contenido a una que realmente educa? ¿La diferencia? Ujú. Creo que es diametralmente diferente porque la educación hoy en día, como conversaba justo con un amigo que también está en el rubro de la educación, no, se decía, ¿no? ¿Qué es educación? ¿Qué es educar? Y yo creo que la educación no solo debería ser la traslado de conocimientos. Es decir, yo tengo algo y te dicto algo como quizás se hacía en un momento, ¿no? Llegaba la profesora y empezaba el dictado. Concepto uno, pum, es esto, ya está, y hasta ahí llegamos, ¿no? Como tú has dicho, subir información, un video, y que quede. Yo creo que la educación debería de llegar a la formación, es decir, no solo te doy la información, sino que te enseño a pensar, te enseño a investigar y además te formo en ciertos criterios, valores que creo que son universales, ¿no? Entonces creo que esos componentes pueden hacer que la educación no solo sea, como has dicho, alguien que traslade conocimientos, sino que sea algo más integral. Más holístico quizá también podría ser, ¿cierto? Correcto. Dale, Kiri, muchísimas gracias. Ahora, eh, para cerrar, si pudiéramos hacer dos o tres bullet points de los retos de la educación digital en la TAM, ¿cuáles serían, por favor? Ok. Mm, Creo que un punto, como habíamos mencionado al inicio, es trabajar la parte de infraestructura. Muchos países se encontraron el pleito de llevar acceso a Internet y computadoras. Y es un amigo que estuvo en Corea, me contó que fue uno de los grandes hitos de Corea del Sur para lograr esta accesibilidad y conectividad. Entonces, lograr que alguien se conecte al mundo, yo creo que realmente es una gran oportunidad de aprendizaje. Y eso acompañado, obviamente, de un programa cultural, profesional, educativo, que forme a los estudiantes para que ese recurso sea bien utilizado. Se podría decir que estos son retos y a la vez oportunidades, quizá. Exacto, exactamente. Porque justo miraba un video, por ejemplo, de cómo en Corea del Norte, que es la contracara de Corea del Sur, es que hay muchos hackers, o sea, gente que se mete a trabajar. O sea, han desarrollado todo un sistema para que ellos puedan hackear cosas y tienen las mismas limitantes quizá que nosotros, hasta peores, ¿no? Porque viven en en un lugar donde hay una dictadura brutal, de mucha opresión, pero cómo hay hackers que con pocos recursos han podido salir adelante. Digamos que, claro, para el lado negativo en algunos casos, Exacto. pero han logrado sobresalir, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de infraestructura, educación y un punto importante es el tema político. Hay mucho ruido político, sobre todo en Latinoamérica, poca estabilidad, discursos populistas. El comunismo no se entiende por qué la gente todavía por ahí tiene cierta apreciación sobre el comunismo que es realmente algo que está destruyendo familias. Entonces, todo eso todavía creo que es un punto también pendiente por trabajar. Y, y eso creo que son los tres puntos más importantes que se pueden todavía trabajar en Latinoamérica. Listo.
Muchísimas gracias, Kenny. Eres nuestro primer invitado y sé que es un invitado de lujo, dicho sea de paso. Gracias por estar con nosotros y gracias también a todos los que nos están viendo o escuchando y prepárense para el siguiente capítulo. Gracias, Kenny. Un placer. A ustedes también. Muchas gracias por la invitación.